עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, querida congregación. Shabbat Shalom. Todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este Shabbat y a esta pequeña yeshiva, escuela de enseñanza de la Torá, que hoy nos corresponde nuevamente estudiar, aprender. Nuestro saludo para todos y cada uno de los amigos que nos ven, que nos escuchan a través del canal de YouTube a lo largo y ancho de América. Bendiciones para nuestro amor en Estados Unidos. Que Yahweh lo siga bendiciendo, prosperando, cobijando, dándole su calor, su amor. Que también Él sepa transmitir, mandar, enviar el calor y el afecto de esta su congregación Mimore. Que siempre lo recordamos, no lo hemos olvidado, ni lo olvidaremos. Para los amigos, para los que nos escuchan en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, sean ustedes bendecidos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Queridos hermanos, hoy tenemos la parashá número 30 y es una parashá muy especial. Por eso hoy este Shabbat es especial. Esta parashá tiene por título Kadushim, con K y termina en Shim, S-H-I-M. Kadushim, Kadushim, que significa o traducido es santo, consagrado o separado, apartado también, santo, consagrado, separado, apartado, diferente. Son esas acepciones, ¿no? La palabra Kadoshim. Esta parashá empieza en Vayikra, el libro de Vayikra, o conocido también como el libro de Levítico, capítulo 19, verso 1. Levítico, capítulo 19, verso 1, a Vayikra, Levítico, capítulo 20, verso 27. En la Haftarah vamos a tener la lectura del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso del 1 al 22. Ezequiel capítulo 22, 1, 22. Perdón, Ezequiel capítulo 22, verso 1 hasta Ezequiel capítulo 22, verso 19, discúlpenme. Ezequiel 22, 1 hasta Ezequiel 22, 19. Disculpen. Thank you very much. Tenemos en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, tenemos la lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Hebreo 1, verso 3. Colosense 1, verso 15. Y Efesios 6,
del 1 al 3. Esta parasha comienza con la famosa frase: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis ante mí, porque santo soy yo, el Eterno, vuestro Elohim. Aquí el Altísimo está llamando al pueblo hebreo a ser santos y a seguir sus mandamientos para vivir una vida ética y moral. Más tarde, a lo largo de la parashá, se presentan una serie de mandamientos y leyes que abarcan varios aspectos de la vida, mostrando así cuál es la forma que propone el Creador para alcanzar dicha santidad. Algunos de los temas tratados incluyen, y anoten por favor, número uno, mamá, dale a Roberto, para, no quiero. Número 1, respeto a los padres. Número 1, respeto a los padres. Se instruye a los hombres a honrar y respetar a los padres, mostrando gratitud y obediencia hacia ellos. Se instruye a los hombres a honrar y respetar a los padres, mostrando gratitud y obediencia hacia ellos. Número 2, observancia del Shabbat. Número 2, observancia del Shabbat. Se establece el mandamiento de observar el Shabbat como un día de especial espiritualidad, en el cual se debe abstener de realizar tareas conocidas como melahot. Si quieres, es una palabra hebrea, melahot, con J y termina en T. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas labores que implican un trabajo creativo, similar a las empleadas en la construcción del Mishkan, para enfocarse en otros aspectos de la existencia y mejorar nuestra conciencia espiritual. A veces la Torá, la Biblia nos dice no trabajar, y no nos especifica, bueno, qué clase de trabajo son los que podemos hacer y cuáles no podemos hacer. Entonces la Torá y los rabinos, los sabios, han ya establecido que esta actividad es el trabajo creativo, todo lo que entraña la creatividad. Y entonces están poniendo como ejemplo la creatividad que pusieron para crear el Mishkan, para construir el tabernáculo. Las pieles, las piedras preciosas, las tablas, todo eso fue una creatividad. Desde el mismo artesano, estos dos artesanos que estuvieron llenos del Ruach Kodesh, que le dieron este espíritu de destreza y de artesanía, tuvieron ese espíritu de creatividad, porque no habían visto planos, no habían visto modelos, pero les bastó la explicación de Moshe y el Ruach que había en ellos
como que la mente se les iluminó y ellos supieron exactamente qué es lo que tenían que hacer. Entonces, este trabajo de creatividad nosotros no podemos hacer. Ustedes, las mujeres, pueden ir a la cocina y de improviso va a decir, se me ocurre crear un plato, una comida. Eso no puede ser. Vamos a ver más adelante otros pasajes que también incluso está prohibido encender la cocina, trabajar. Tercero, la ley del amor al prójimo. La ley del amor al prójimo. Se destaca el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Se mencionan diversas formas de cumplir este mandamiento, como por ejemplo, no odiar, ni vengarse, no robar, no engañar y tratar a los demás con justicia. Monante estaba refiriendo el rol. Cuarto, no a la idolatría. No a la idolatría. Se prohíbe la adoración de ídolos y se instruye a adorar solo a Yahweh. Se prohíbe la adoración de ídolos y se instruye a adorar solo a Yahweh. 5. Santidad a la intimidad. Santidad a la intimidad. Se prohíben ciertas relaciones íntimas para procurar establecer un marco de espiritualidad también en ese aspecto de la existencia. Por eso que la dote de la Torá solamente autoriza, permite que el esposo esté con su esposa siempre y cuando tengan un matrimonio o estén bajo un matrimonio establecido por él. La única condición para que haya una relación íntima, pura, santa, aprobada por él. Fuera de esto es pecado. El adulterio, es pecado la fornicación, que está de moda en todo el mundo, se fornica y se adultera. Y por ahí también se publican, se aprueban, a veces, relaciones incestuosas, padre-hijo, padre con hija, madre con hijo, tíos con sobrina y viceversa. Así es. Amén. Número 6. Leyes de justicia. Número 6. Leyes de justicia. Se establecen normas de justicia en relación con los juicios y los tratos equitativos hacia los demás.
se instruye a no difamar, es decir, leshon hara. Repita que era leshon hara. Leshon hara, no difamar, eso es leshon hara, difamar, hablar mal del prójimo, crear difamación, crear una historia falsa, chisme y cosas semejantes. Se instruye no difamar ni poner en peligro la vida de otros, porque a veces por crear una historia, un chisme, un rumor, podemos crear una falsa historia, hacer creer a un hombre que su esposa está en relación con otro, y ese hombre va y los mata a los dos, porque quiso crear una historia por alguna XZ motivo. Número 7. Leyes sobre la agricultura. Leyes sobre la agricultura. Yahweh es un legislador, sí, ahí está. Yahweh es un legislador, Él es un creador de leyes. Se enseña la obligación de dejar parte de la cosecha para los pobres y los necesitados. El único pueblo del mundo cuya ley pensaba en los pobres y los necesitados. No le decía, oye rico, dale tu comida a los pobres. No. Pero le decía a los ricos, en este caso, en ese tiempo, a los que tenían tierras y cultivaban sus tierras, deja, estira, deja esto, deja una parte de la cosecha para los pobres y necesitados. Y tenemos el ejemplo de Ruth, tenemos el ejemplo de Noemí, ¿verdad? Es un ejemplo en ese libro, y de Boaz, un libro muy bonito en el cual sabemos la triste historia de Noemí, su esposo y sus hijos muertos en Moab, y cuando regresan pobres y necesitadas, Noemí y Ruth, y le dice el mérito de Ruth, el haberle dicho, no te dejaré ni te abandonaré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella renunció a todo por seguir a su suegra, que la amaba entrañablemente, porque ninguna nuera renunciaría a su pueblo, a su parentela, a sus parientes, a su patria, por seguir a su suegra. Es una hermosa historia de amor de entre ellas, y también ver cómo Ruth, obedeciendo, una nuera obediente, le decía, anda a los campos a vendimiar. Cuando estén vendimiendo, cosechando, venga el tiempo de la vendimia, de la cosecha, lo que se le caiga, y no es que a los cargadores se le caían las cosas a propósito. No. Era un mandamiento de dejar caer en el suelo para que los pobres, los necesitados recogieran y pudieran reunir esas semillitas y alimentarse. Y tuvimos a Boaz, un excelente hombre, que a Ruth le dijo, ven, vendimia aquí. Un hombre honesto, correcto, bendecido, respetado y amado por sus propios trabajadores, sus propios empleados, para luego más tarde redimir a Ruth y casarse con ella, con la abuela de que iba a ser, y el hijo iba a ser el padre de David. Padre del padre del rey David. Isaí. Así es. Entonces, hermanos,
Él lo provee todo para todo y sabe por qué lo provee. Aleluya. Número 8. Provisiones sobre la brujería y la adivinación. Prohibiciones sobre la brujería y la adivinación. Se prohíbe la práctica de la brujería y la adivinación, así como la consulta a entidades sobrenaturales. Espiritistas buscando a los muertos, a los espíritus muertos. Yo recuerdo hace muchos años, obviamente en ignorancia, ¿no? Y curiosidad. Creo que acá a la vuelta, por el lado donde antes estaba don Freddy Jaramillo, la peluquería Ricito de Oro, sí, por ahí abajo, llegaron una familia, llegó una familia de espiritistas, y por ahí fui yo a visitarlos. Una gordita. Yo no recuerdo si era gordita, flaquita, no recuerdo, yo solamente ni robustita, pero recuerdo que yo me estaba extrañado, no sabía, danzaban, bailaban, no sé qué, pero todo eso invocando a los muertos. Sí, ya me asusté tanto que yo. Yo me acuerdo de ella, pero lo que me acuerdo es que no llegó allá. Yo tampoco, sí. Ya no me pidas que me recuerde cosas que yo sé borrar. Bueno, total. 9. Prohibiciones sobre la mezcla de especies. Y ahí va contigo, Jerito. Sobre la mezcla de especies. Se prohíbe, así es, algunas mixturas. Mira, la palabra mezcla realmente es una mixtura. Y una palabra antigua. Porque estamos acostumbrados a decir mezcla. Pero lo que nos acordamos, esos tiempos idos, no volvidos del carnaval, cuando no existía el karaoke ni nada de eso, existían las mixturas. Y vendían esas mixturas, cosas mezcladas que sabe Dios qué mismo eran. Pica con anilina. Y qué sé yo. Exactamente. Pero aquí dice, se prohíben algunas mixturas de especies, de animales y de plantas. Y aquí interesante. Los híbridos que ahora. Exactamente, híbridos que han salido. Bien lo que dijo el Roger, mezclando. Y ahora por la mezcla de estas especies tenemos un Rottweiler asesino, salvaje, que por más supuestamente doméstico que esté en la casa, apenas sale ataca a personas y especialmente a los niños y los mata. ¿Y cuántos otros animales así mezclados? A veces en las redes sociales hay unos perrazos que son pero de 2 metros y pico, increíble, pero más grande. Vimos una vez, madre querida, ¿no? Increíblemente grande, más grande que un hombre. Gabriel, ¿cuál es esa especie? Lo que no, grande es más grande. Sí, el mástil es grande. Queridos hermanos, vamos viendo que la santidad es algo a veces fácil y a veces también complejo y difícil discernir qué significa. Tenemos el número 6, anoten si gusten, 6 del 1 al 21. Tenemos el voto de un nazir en hebreo, nazir o nazareo en español. Un hombre o una mujer que hacía un voto de santidad, de consagración, de apartarse para estar en un tiempo de gran espiritualidad y acercamiento con el Adón. Y ustedes pueden leer ahí, yo lo he intercalado nomás, pero lo puse para referencia.
tenía 3 requisitos el nazir o nazareo: no tomar vino ni comer nada de la vid, nada del producto de la vid, nada de la uva, no comer la uva en fruta, no tomar el jugo, en ninguna presentación, bien dicho Robert, en ninguna presentación. 2, tenía que dejarse crecer el cabello. No, tú no se te cae el cabello, mi mamita cada vez que viene. Entonces, dejarse crecer el cabello. Y segundo, abstenerse de estar con una mujer, obviamente. Ese nazareo hacía un voto, no un juramento. Juramento hacen allá los gentiles, los cristianos, cosas así. Nosotros los hijos de Elohim hacemos votos. No es pacto. Así es. No pactos, votos. Pacto es el que hace Elohim con el hombre. El hombre hace votos con Elohim. Entonces, este nazareo se tenía de estas cosas. Y le decía al Adón: durante tanto tiempo voy a permanecer así. Cumplido ese tiempo, ese nazir venía y iba al templo y entregaba, como decimos nosotros, entregaba el ayuno, él entregaba el voto al sacerdote y entraba a un proceso de purificación. Y es interesante, hermanos, porque uno piensa, ¿no? Porque yo he leído muchos comentarios de muchos judíos mismos que dicen de antemano que ya el pueblo judío ya era un pueblo santo, como que ya estaba establecido que ellos nacieron, crecieron y murieron santos. Y no es así. Y no es así. Entonces el nazir hacía el voto y cumplía el tiempo del voto y entregaba. Aquí lo interesante, hermanos, es que me llamó mucho la atención, es que el nazir tenía que hacer un sacrificio de perdón de pecados, de perdón, un sacrificio para que se perdonen sus pecados, para que se le perdone, Dios le perdone a él el haber hecho el voto de nazir. Cuando yo leí eso, yo digo, ¿cómo? Es una contradicción. Entonces Rashi y muchos comentaristas judíos dicen que a mí me parece mucha incoherencia, que el nazir tenía que hacer este sacrificio porque él había dejado de disfrutar el tomar el vino que Yahweh le había dado al hombre para que el hombre disfrute. Y entonces, como así es, esa es la incoherencia, la ilógica de estos comentaristas. Entonces, vemos que en ningún momento comete pecado, pero ellos dicen que sí cometió pecado porque se fue en contra de Yahweh. Le mandó a disfrutar, nos manda a disfrutar de la comida, de la bebida y de otras cosas que Yahweh nos ha dado al hombre. Pero ellos no ven la parte espiritual de ese hombre, de sacrificar, de abstenerse. Y dice el Talmud que el nazir, a pesar de que hace lo que hace, que es para elevarse espiritualmente, le da pecar, efectivamente. Entonces vamos viendo, hermanos, con mucho análisis, mucha profundidad, que a veces uno dice o cree o piensa que estamos absteniéndonos de algo y de acuerdo con el pensamiento de otro estamos pecando. Pero toda la va que Yahshua dijo, esto es doctrina de hombres y no mandamiento del oído. Amén. Amén. Amados hermanos, la Torá nos indica ciertos elementos de culpabilidad y castigo por transgredir
estos mandamientos. Existen dos clases de pena, hermanos, si quieren anótenlo. La una pena se llama caret, C-A-R-E-T, caret. Esa es una de las penas. Caret significa, póngale ahí el significado, acortamiento espiritual. Acortamiento espiritual. Pero, ¿qué es o qué significa el acortamiento espiritual? Porque yo lo puedo interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Me acorta la vida. Yo lo puedo interpretar así. ¿O qué me acortará? Me acortará el tiempo de vida, me acortará la uña, me acortará el pelo, me acortará el talón, la rodilla, me acortará el corazón. ¿Qué sé yo? No puede pensar eso. No, pero en realidad el acortamiento espiritual se refiere a una disminución o reducción en el desarrollo espiritual de una persona. Disminución o reducción en el desarrollo espiritual de una persona. Puede manifestarse como una pérdida de interés en la fe. Miren, puede manifestarse como una pérdida de interés en la fe, en nuestra emuná. Ya no me interesa venir, ya no me interesa congregarme, ya no me interesa leer la Torá, ya no me interesa. Pérdida de interés. ¿Sí? Una disminución en asistir a los cultos, o una sensación de alejamiento del Padre Celestial. En esencia, es una pausa, un stop, o un retroceso en el camino espiritual de una persona. Un enfriamiento. Claro, podríamos decir un enfriamiento espiritual, como también lo dicen los cristianos, ¿no? El otro castigo, anoten si quieren, el otro castigo por infringir estos mandamientos era la pena de muerte o la pena capital. Y Nathan Roe muy bien, a través del Roja Kodesh, dijo lo siguiente, y anoten por favor: la pena capital se aplica si se cumplen tres condiciones. La pena capital se aplica si se cumplen tres condiciones. Cuando le dijeron por la mujer a Yahshua, ¿no? Esta la encontramos en adulterio, tú la queremos apedrear, la vamos a apedrear, ¿tú qué dices? Y él estaba escribiendo. No sabemos si escribía los pecados de ellos, no sabemos qué escribía. Tal vez escribía lo que la Torah mismo dice, y puede ser que sean estos. Y van a anotar las tres condiciones. Primera, sí, las condiciones. La primera condición: si el mandamiento fue transgredido intencionalmente. Si el mandamiento fue transgredido intencionalmente. La segunda condición: si hubo 2 o 3 testigos que vieron el acto. Si hubo 2 o 3 testigos que vieron el acto. La tercera condición: si hubo 2 o 3 advertencias previas. Si hubo 2 o 3 advertencias previas acerca de la gravedad del pecado y sus consecuencias. La repito: si hubo 2 o 3 advertencias previas
acerca de la gravedad del pecado y su consecuencia. Obvio entonces, como dice Gabrielito, odio el microbio. Obvio que Yahshua tiene que haber visto y sabido que estas tres condiciones eran sine qua non, especiales, requisitos especiales para la pena de muerte. No se supo si ese pecado fue intencional o no. 2, nunca aparecieron los testigos realmente, y no hubo un sacerdote que dijera: yo advertí esto. Si falta alguno de las dos últimas, se aplica la pena caret. Y si el transgresor no pecó intencionalmente, no se le aplica castigo alguno, sino solo debe ofrecer una ofrenda de hatat, J-A-T-A-T, hatat, una ofrenda de hatat o sacrificio que se ofrecía para expiar pecados o errores cometidos de forma involuntaria o por descuido de la persona. Ofreciendo ese sacrificio de hatat, retornaba la reconciliación del transgresor con el Padre Celestial. Ezequiel capítulo 22, verso del 1 al 19 describe la pecaminosidad de Jerusalén y sus líderes. Ezequiel 22, del 1 al 19, describe la pecaminosidad de Jerusalén y sus líderes, acusándolos de derramamiento de sangre, idolatría, profanación del templo y opresión de los vulnerables. El Eterno advierte que debido a estos pecados los reunirá y los purificará a través del sufrimiento. Vemos, hermanos, que durante mucho tiempo este pueblo judío transgredió con el pecado de idolatría, derramamiento de sangre, asesinato, muerte de inocentes, hurto a los pobres, a los oprimidos. Estos líderes dejaron de ser líderes, los profetas dejaron de profetizar, los reyes dejaron de gobernar, y todo fue corrupción para este pueblo. Hoy la voz del profeta Ezequiel parece también describir la pecaminosidad de Guayaquil, del Ecuador y sus líderes, acusándolos de derramar sangre, de profanar la pureza e inocencia de niños y jóvenes, de la opresión de los ricos y poderosos en los más vulnerables de nuestra sociedad. Y si el Eterno mató con su espada y el sufrimiento a su pueblo amado, también hará lo mismo con los ecuatorianos. Pero la santidad no era ni está reservada a los judíos, sino también a los que hemos recibido y aceptado a Yahshua como nuestro Mesías y Salvador, como está escrito en la primera carta del
apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 13 al 16. Y leo, así dice la palabra del Eterno. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad tiene que ver con mi relación con Yahweh y alejarme de las costumbres de las naciones gentiles. Mi santidad también tiene que ver con mi relación con Yahshua, el Mesías. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo está en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen viva de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Esta frase describe a Yahshua como la manifestación, la representación visible de Elohim, quien es invisible, y también como el primero en la creación. Mateo 3:17 y Mateo 17:5 se refiere a la declaración del Padre Celestial sobre Yahshua, reconociéndolo como su Hijo amado y expresando su complacencia en Él. ¿Por qué el Padre Celestial se complace en su Hijo amado? ¿Por qué? Porque Yahshua siempre hace la voluntad del Padre. Demuestra su amor perfecto y demuestra su obediencia completa. ¿Cómo puedo yo ser santo? Guardando, cumpliendo todos sus mandamientos. Shabbat Shalom, Lekulam.